Muchísimas gracias. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación realmente por parte pues, de los archivos de Colonia y de Granada y de Sabiduría, Atrévete a Pensar, pues en las personas, sobre todo de la doctora Mónica y del querido amigo Humberto. Yo, como tuve que confesar, ¿no? Una vez recibida la invitación, no soy un directo, digamos así, especialista de Edith Stein, sino más bien mi interés va hacia la fenomenología de la religión en general. Sin embargo, si mi interés va hacia esto, no puede ser que yo pues, no me vaya a encontrar con Edith Stein, ¿no? De alguna manera. Y precisamente, pues, lo que quisiera hacer hoy es tratar de indicarles unas reflexiones, tratar de mostrarles unas reflexiones que quieren pues, individuar unos puntos específicos dentro de la reflexión de Stein y de Walter, de Gerda Walter, con respecto al fenómeno místico. Eh, Quiero aclarar, pero rápidamente, un asunto antes de dar comienzo, ¿no? Pues a mi presentación. Con fenómeno místico no tenemos que entender algo que tiene que ver simplemente con una éxtasis, ¿no? Así como está descrita, ¿no? Por los textos precisamente de los protagonistas de la historia de la mística que pueda ser occidental u oriental. En este sentido, pues como ya reconocían Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, el éxtasis no es garantía real de la experiencia mística. La experiencia mística es una experiencia diferente que tiene que ver con el fondo de lo humano. Y en este sentido, ¿no? Pues va mi subrayar unos puntos que yo considero de intersección y que tampoco tienen que sorprendernos porque efectivamente Gerda Walter y Edith Stein se conocían y hasta Gerda Walter digamos, siguió clases, ¿no? Si podemos decirlo así de manera muy sencilla, pues siguió cursos impartidos por Stein. Entonces, vamos a ver, dicho esto, pues ya podemos entrar en medias res, pues afirmando algo como, como, digamos, en forma de introducción. O sea que cuando se habla de fenómeno místico, tenemos que, de alguna manera, pues disolver un malentendido, ¿no? Tenemos que desmontar, me gusta más decir así, un malentendido. O sea, el hecho de que se pueda pensar en algo que ya pues, por sí mismo está fuera del campo de la filosofía. Como si se tratara más de pues algo que no tiene que ver con la reflexión filosófica, algo que esté pues totalmente, ¿no? Pues inclinado y orientado hacia la cuestión del patos y que corresponda a como como afirma también una estudiosa de Stein, como si fuera un logos, ¿no? Depotenciado. No se trata de esto, en realidad. Este es un prejuicio, por lo menos en mi opinión, eso lo podemos discutir. Un prejuicio porque hay toda una tradición que reconoce precisamente cómo, pues, se dé la primacía de un concederse constitutivo que se configura como la misma posibilidad de abrirse a la realidad. Un concederse, pero que no puede ser atrapado mediante una captura conceptual y que remite efectivamente a una excedencia primigenia. Entonces yo diría que la cuestión de la reflexión sobre el fenómeno místico es antes que todo la reflexión sobre esta excedencia, ¿no? Como una excedencia originaria. Algo que si lo pensamos bien, no es para nada extraño a la filosofía. Por lo menos si hacemos referencias a aquellas posiciones que encuentran ya una firme definición en el Epequeina Tesusías de Platón, ¿no? El más allá de toda, pues lo podemos traducir con sustancias, eidos, ideas, pero el más allá de todo lo que es, y que se puede decir, ¿no? De alguna manera conceptualmente. ¿Y qué pasa sucesivamente a través de la posición de Plotino, de la patrística, de la escolástica, moviéndose subterráneamente también dentro de la modernidad? Y pues saliendo a la luz otra vez en el siglo XX a través de las posiciones, por ejemplo, de algunos, en este caso, bueno, haciendo referencia directamente a Stein y Walter, de unos fenomenólogos y fenomenólogas, pero pues no solo pues de esta corriente filosófica. Sin embargo, pues que hace ver cómo esta cuestión de la excelencia como
podríamos decir, condición originaria, no es algo extraño a la filosofía y que se mantiene pues, dentro del desarrollo de la misma filosofía. Esto no significa que todas las posiciones filosóficas hayan tenido que aceptarla. También hay posiciones de la filosofía que han intentado rechazarla completamente. Sin embargo, el hecho de que se mantenga implica que no se puede borrar. Entonces, podemos asumir una posición, sin embargo, no la podemos, entre comillas, solucionar, o sea, disolver, ¿no? Para que se pierda completamente dentro de la reflexión. En este caso, me gusta hacer referencia a una afirmación de Elmar Zalman, que es un teólogo y filósofo alemán, el cual pues reconoce entre mística y filosofía la existencia de una afinidad electiva. Una afinidad electiva existente entre la experiencia mística y la reflexión filosófica, y una afinidad que genera precisamente algo que podríamos definir como intersecciones. ¿Y esto por qué? El esfuerzo de la filosofía se configura también y sobre todo como el intento de indicar, y con esto tratar de alumbrar, aquel fondo a partir del cual se va configurando la mera evidencia. Toda la discusión sobre el fundamento, de alguna manera, digamos, comparte con la cuestión de la mística, la búsqueda del origen, ¿no? Y por esto, pues sabemos muy bien que pues, toda la cuestión de la mística toca en algunos momentos de la historia de la filosofía, el más alto es la mística especulativa, pero toca la historia de la metafísica también. Pensemos en personajes como Meister Eckhart, ¿no? O también Anselmo, ¿no? Con su Proslogium, que es una obra que se mantiene, ¿no? Con un pie dentro de la filosofía y con un pie dentro de la cuestión mística. Y sobre todo, pues, lo que comparten la experiencia mística y la reflexión filosófica es el intento de tratar de decir este fondo originario. Claro, allá se dividen porque pues, la experiencia mística pues, trata de decirlo a través de una narrativa metafórica. Pensemos en Juan de la Cruz, no es el único, hay muchos, solo para dar digamos, un ejemplo directo y más a la mano. Mientras, pues, la reflexión filosófica trata de decirlo de otra manera, podríamos decir generalmente conceptual, pero que no obligatoriamente excluye el uso metafórico. Pensemos en las formas de la hermenéutica, ¿no? En este caso, para decir el sí mismo. Algo que subraya también otro estudioso como Philippe Capel, ¿no? En su reconocer que la reflexión filosófica siempre se da un abandonarse en el misterio de lo que es, que me rebasa y me constituye. Yo lo puedo olvidar, sin embargo, la evidencia de la cual quiero partir siempre es una evidencia concebida, ¿no? Entonces se remite siempre a un misterio, como afirma de manera muy interesante Edmond Javert, ¿no? Cuando dice, aquí el más grande misterio es el misterio de la evidencia, porque algo es evidente, ¿no? Considero que lo que he intentado, digamos, describir con estas pocas palabras, que pero es el punto de vista, ¿no?, en el cual tenemos que colocarnos si queremos comprender de la manera mejor posible el afán que caracteriza la obra de Edith Stein y la obra de Gerda Walter en intentar proporcionar una descripción filosófica, ¿no?, de la misma posibilidad del fenómeno místico. O sea, a partir de esta perspectiva, entonces, podemos entender por qué para estas dos autoras no se trata de salir de la filosofía. Una experiencia mística personal puede no pertenecer completamente al campo de la filosofía, y hay obras de Stein y de Walter donde ellas utilizan, ¿no?, la descripción narrativa de una experiencia personal. Sin embargo, lo que hacen es usarlas para luego reportarlas a las categorías que, según ellas, caracterizan la posibilidad misma de este tipo de experiencia, y como trataré de hacer ver, aunque en el tiempo concedido sea rápidamente, no se trata de categorías que, que son extrañas, ¿no?, a la reflexión filosófica, sino precisamente de categorías antropológicas, claramente de una lectura de antropología filosófica. ¿Cómo subraya Angela Ales Bello, ¿no?, pues que todos conocemos, o por todos los estudiosos de Stein conocen como una experta, ¿no? Efectivamente, la obra de estas dos autoras representa la primera forma de recuperación de la mística en ámbito fenomenológico. Esta es una afirmación interesante con la cual yo me encuentro totalmente de acuerdo. O sea, pues a través de
un intento de desarrollar una fenomenología de la experiencia religiosa, estas dos autoras recuperan el fenómeno místico al ámbito filosófico antropológico, completamente. Ahora, no es este el momento para discutir de la colocación de este tema dentro del marco de una posible historia de la fenomenología, porque implicaría considerar también todos los otros autores y cómo se van, digamos, entrelazando, ¿no? Pues las influencias recíprocas, y necesitaría antes, previamente, determinar, ¿no? Pues ya el marco de una fenomenología de la religión, que ya es un problema en sí mismo. Sin embargo, pues esto no sirve para marcar lo que nos más importa. O sea, el considerar que las dos autoras reconocen al espacio místico un valor para lo humano en general. O sea, estas dos autores, y esto es lo que más me interesa y que quiero tratar de presentarles, es que la cuestión, los estoy llamando claramente espacio entre comillas, porque no tiene extensión, no, la cuestión del espacio místico no tiene que ver con una experiencia individual simplemente, porque si es una experiencia individual e intransferible, sin embargo, es una experiencia que todo ser humano de alguna manera prueba. No significa que todo ser humano tenga éxtasis místicas, sin embargo, pues significa que todo ser humano tiene la experiencia de una conexión con esta excelencia. Dentro de la reflexión de las dos autoras, efectivamente es este el punto fundamental. Y en el sentido de una atención directamente orientada hacia aquella excelencia que las dos autoras consideran con un carácter constitutivo, aunque en forma de polaridad, o sea, como polo que se encuentra en relación con el sujeto, pero dentro del cual el sujeto ya se encuentra colocado. Esta es la grande, digamos, problemática, y me atrevo a decir paradoja, utilizando el término así como lo usa Jean-Luc Marion, ¿no? Cuando habla de certezas negativas, o sea, el hecho de que efectivamente pues se da como una experiencia con algo que parece otro en el cual yo ya estoy colocado, ¿no? Y esto porque la dimensión mística queda considerada por los dos autores algo profundamente real y constitutivo del ser humano. Vamos a ver cómo esto se da, ¿no? Se presenta en la reflexión de Edith Stein. Empezando con Edith Stein, se puede afirmar que su comprensión de la vivencia mística pasa inevitablemente por su reflexión sobre la empatía. No se podría entender efectivamente la cuestión de la constitución, ¿no?, antropológica que incluye, me permito decir así, un momento místico, sin pues considerar todos sus estudios sobre la empatía. Reflexión en la cual ya había la estudiosa mínimamente tocado el problema de la conciencia religiosa, aunque no lo había pues ya todavía desarrollado. La experiencia religiosa entonces ya se configuraba como una experiencia de Dios en el sentido que es la percepción de un sentirse tocado o tocada, y por esto pues está, y por esto en el fondo ya involucra una forma de experiencia mística. O sea, me explico. Si la experiencia religiosa es una experiencia del percibir, digamos así, una realidad que definimos divina, esta pues se tiene que dar a partir de la posibilidad ya de una conexión con esta otra dimensión. O sea, no es algo que viene desde afuera, porque si viniera desde afuera, entonces pues yo la tendría que percibir como algo completamente extraño. Sin embargo, la percibo como el otro dentro de mí. Por esto, pues, por eso no se puede comprender completamente, ¿no?, lo que está diciendo Stein. En esto estoy de acuerdo con Clementina Carbone, ¿no? Pues es una estudiosa de Stein que trabaja precisamente sobre su fenomenología de la mística, cuando dice, pues no se puede comprender si no entendemos el problema de la empatía, ¿no? En el sentido de que, pues estoy percibiendo otro como si fuera mío, pero sí, sin embargo, sabiendo que es otro. Y es algo que no está completamente en una condición de un dentro afuera, ¿no? Imaginen, dentro afuera, por eso decía yo, no es una paradoja, en el sentido de que no es un sinsentido, sino es una experiencia problemática en este, porque no puede ser capturada, su dinámica no puede ser capturada completamente desde el punto de vista conceptual. Como sabemos, para Stein, ya desde 1922, ¿no?, en el texto sobre psicología y ciencias del espíritu, el ser humano se constituye como una sola
entre comillas, sustancia, que incluye la fusión de alma y cuerpo. No es una fusión de confusión, perdón, pero sí es una unidad. Hay una, y esto para Stein se ve claramente a través de la posibilidad de individuar fenomenológicamente y describir una fuerza vital. Algo que suena en alemán Lebenskraft, y que Stein, pues, define, este es un punto muy interesante, como algo que pertenece al lado espiritual, sin embargo no puede expresarse completamente sin la dimensión corporal, pero indica que lo espiritual no depende completamente, aunque esté vinculado y no se pueda desvincular de lo corporal, pero no depende completamente de las pulsiones corporales, ¿no? El ejemplo que utiliza es, ¿dónde tomamos la fuerza cuando estamos completamente destrozados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Deprimidos, ¿dónde tomamos la fuerza de levantarnos otra vez? Hay una fuerza, hay algo que se puede definir como fuerza vital y que remite, pues, a la unidad de la persona misma entre sus diferentes dimensiones. Pero es precisamente la estructura de la persona humana que revela, pues entonces, una cuestión fundamental. El hecho de que no se puede dar una coincidencia precisa, pues, entre, digamos, alma y cuerpo, ¿no? Entre dimensión espiritual y dimensión corporal. Y por esto, es algo que luego tendremos que ver, también está descrito, aunque de manera demasiado rápida en Gerda Walter, como un desfase. Aquí Stein pues lo está individuando y esta es una diferencia interesante, ¿no? Mientras en Gerda Walter se da un desfase, y no quiero adelantar lo que voy a decir después, pero y determina un diferente tipo de abordaje de la cuestión del fenómeno místico, Stein se da a través de, podríamos decir, una forma positiva, una modalidad positiva, o sea, es una fuerza vital que representa pues, un punto en el cual se entrelazan de forma tensional cuerpo y psique, ¿no? Y que, pero a la vez garantiza también la posibilidad de una mirada que vaya más allá. Ahora, más allá no significa algo de paranormal, ¿no? O de supernatural, ¿no? Sino está precisamente en la naturaleza del hombre, del ser humano, perdón. Sin embargo, es una mirada que efectivamente remite a una intimidad particular. Y por esto el ejemplo que hacía Stein era, ¿dónde, pues la pregunta que ella ponía como ejemplo, ¿dónde puedo ir a encontrar esta fuerza que me permite levantarme en mis momentos de desesperación, ¿no? Si estoy desesperado y si el cuerpo no aguante, ¿de dónde sale, no, esta fuerza? Pero para comprender todo esto tenemos que volver un momento a la cuestión de la fuerza vital, ¿no? Que para Stein queda conectada, ¿no? Ya en sus estudios sobre la estructura de la persona, con la motivación. Entonces, la motivación no representa simplemente una vivencia entre otras, sino está como, digamos, siendo caracterizada por esta fuerza vital y siendo la que de alguna manera permite el manifestarse de esta fuerza vital, es la vivencia que caracteriza y connota todas las otras vivencias. Y que para Stein se da a partir, este es el punto fundamental, se da siempre a partir de una alteridad. O sea, una motivación no se da a partir de mí mismo, sino se da a partir de algo que dentro de mí mismo mueve mi voluntad, mueve mi decisión. No la mueve, tengo que aclarar este punto para no dejar abiertos malentendidos, no la mueve en el sentido de que yo sea completamente pasivo. Aquí se juega también la cuestión de la libertad. O sea, se juega el hecho de que pues yo puedo decidir conscientemente pues de precisamente seguir una motivación y este actuar me libera porque pues, mi decisión es libre. Sin embargo, la motivación no está creada por mí mismo, sino pues siempre está vinculada con un otro, a partir del cual se puede desatar esta fuerza vital. Y esto porque lo que mueve tiene una raíz, ese es el punto afectivo. Y aquí llegamos a un punto fundamental de la cuestión, digamos, del fenómeno místico. En realidad, para Stein es un punto fundamental de la cuestión antropológica. Sin embargo, pues
yo creo que se puede decir claramente que es la puerta, ¿no? Donde se conoce, perdón, es el anillo donde se conectan las dos cosas, es la puerta donde se entra, ¿no? A la cuestión del fenómeno místico. ¿Por qué? Pues porque la dimensión de afectividad, pues como dimensión fundamental, la revela un sentir que realiza. O sea, la motivación se da como un sentir que realiza. La fuerza vital surge a partir de este sentir. ¿Y qué quiere realizar? Pues un valor que precisamente siente. Ahora, cuando se trata, y pues esto abre, digamos, no abre, remite a dos cuestiones. Los valores entonces no están construidos, ¿no?, por nosotros, sino tienen efectivamente una existencia, pero en esto pues sí tendríamos que investigar. Hay quien lo ha hecho, pero sí tendríamos que meternos en toda la, digamos, recíproca influencia entre Stein y Schiller, ¿no? En este sentido. Sin embargo, no es simplemente esto, porque no se trata solo de la, digamos, de una jerarquía de valores, sino se trata aquí, pues, del hecho de que haya un sentir originario. Entonces, no se trata solo de un valor, sino se trata del hecho de que el valor o los valores, pues, cobran su potencia, ¿no?, precisamente desde este sentir originario. Y en esta dimensión, según Stein, se daría precisamente la libertad como causalidad libre. Ahora entendemos por qué pues no se trata de una mera pasividad, porque yo claro que puedo decidir de consentir o menos a este sentir, sin embargo, pues este sentir, allá está el punto, porque yo digo, ya estamos entrando ya en el espacio místico. Este sentir, pues para Stein, es lo que orienta mi existencia de forma auténtica, porque habla, aquí entra en juego la cuestión de la personalidad, habla de cómo soy yo mismo. Pueden notar que lo que está haciendo Stein es un camino de excavación, ¿no? O sea, partir precisamente pues, de la cuestión de la estructura de la persona para ir al fondo, ¿no?, de todo esto. Y pues esta libertad revela que pues, no estamos encadenados por un mecanicismo corporal o material. Pero hasta esto hace que el ámbito auténtico de la persona sea precisamente, como pues hemos ya dicho, el de la vida afectiva. Si este sentir originario es el que mueve, es el que de alguna manera configura la motivación, la cual se da la fuerza vital que puede mover mis actos más libres, entonces en la vida afectiva se da el fundamento pues de la persona. Vida afectiva que es un sentir mediante el cual se activan voluntad y acción, siempre. Ahora, queda claro que con esto Steiner no está afirmando un desvincularse del lado corporal, de la dimensión corporal. Hay que recordarse que, pues, que la dimensión corporal está siempre unida. No me gusta decir fusionada, porque me da la idea de confusión en este caso, pero sí unida pues, con la dimensión psíquica. Sin embargo, pues la definición del live es tal precisamente porque hay una fuerza vital que vivifica en este caso. Así que lo psíquico, aunque vinculado con la naturaleza material, no queda completamente determinado por ella y revela, aquí es el punto, un espacio más profundo. Ahí es donde, pues, sale a la luz un término que efectivamente, por lo menos por lo que he podido ver yo, pero repito, no soy el especialista, pero por lo que puedo ver también en la literatura crítica, tiene como una definición un poco oscilante, ¿no?, en los escritos de Stein, que es el término de alma, ¿no? El alma surge precisamente en el momento en que se tiene que describir este sentir originario, porque representaría precisamente la dimensión en que nosotros percibimos este sentir. No es simplemente la conciencia, no es el razonamiento, no es el yo, es algo que de alguna manera es previo en el sentido de fundamento, o sea, de fundamental para el mismo yo. Sin embargo, no se identifica completamente con el yo. Lucia Mantini lo describe así y me parece bastante correcto.
espacio psíquico corpóreo en el cual el sujeto puede experimentar el límite constituido por su propia finitud, pero también su capacidad de trascendencia. Entonces, ella lo describe como un límite constitutivo, sin embargo, es un límite que es un espacio, o sea, es un espacio que es un límite, ¿no? Como ven, entramos en un juego de descripción bastante paradójico, ¿no? O sea, un espacio que es un límite, o sea, que no tiene una extensión, pero sí limita algo y de alguna manera tiene que ver con el yo y por esto también con el cuerpo, pero no se limita al yo porque muestra en su limitar, perdón por el juego funambólico que estoy haciendo con las palabras, pero en su limitar muestra precisamente la finitud del yo y a la vez en mostrar su finitud lo abre a la trascendencia. Si mostrara simplemente la finitud, podríamos contentarnos de decir que es un espacio psíquico. Sin embargo, no muestra simplemente la finitud. O sea, no es un límite simplemente visto desde adentro. Ese es el grande problema de la definición del alma. No es simplemente un límite visto desde adentro, sino también usa, si no es una puerta, por lo menos una ventana, diría yo, sobre la trascendencia, ¿no? En este caso. Y esta es una experiencia tanto individual cuanto comunitaria. O sea, no se trata, y aquí ese es el punto, de una tercera entidad, sino, como afirma Stein en su estudio sobre la estructura de la persona humana, es lo que revela la potencialidad espiritual del cuerpo del alma, que entrelaza espíritu y materia según una doble orientación hacia lo más íntimo y hacia pues el mundo. Es como si pues constituyera una, precisamente, dimensión previa y constitutiva de la misma conciencia a través de la cual pues la conciencia está orientada hacia sí misma pero también hacia el mundo. Y la trascendencia ya no solo pues en la relación con la exterioridad del mundo, sino pues también pues con la profundidad de la interioridad. En mi opinión, no hay que olvidar cuando leemos pasajes como estos, ¿no? Cuando encontramos pasajes como estos en Stein, pero también en otros autores que se han dedicado a la fenomenología de la experiencia mística, no tenemos que olvidar que siempre pensamos al infinito, ¿no? Como el más grande. Sin embargo, sabemos muy bien que la definición agustiniana de Dios e intimior íntimo meo, ¿no? Es el más profundo de mí mismo, la cual de alguna manera se vincula, ¿no? Pues con la, aunque no tenga, digamos, pretensión filosófica, con la franciscana, ¿no? De lo infinitamente pequeño, ¿no? De lo más pequeño posible. Entonces, es allá, pues, que entonces entendemos como el alma, la capacidad de trascendencia, ¿no? La apertura a la trascendencia no es la apertura a las grandezas, sino precisamente a la profundidad de, pues, digamos, de la misma persona. Profundidad de la persona que entonces no se limita al yo, sino descubre dentro del yo algo que a mí me gusta definir como una herida. No solo yo, los místicos lo definen así. Walter lo retomará completamente. No me ha parecido de encontrar, excepto donde Stein habla de la ciencia crucis, pero no me ha parecido en estos textos de encontrar esta definición. Sin embargo, estamos hablando de una grieta, ¿no? Algo. Podemos ver el alma precisamente como algo así, no en sentido negativo. Aquí, pues la lectura de Stein me ha remitido, permítame abrir este paréntesis y cerrarlo rápidamente, a un texto de Pavel Florensky sobre el símbolo, cuando Florensky afirma que en realidad para entender correctamente la realidad tendríamos que fijarnos en las grietas, ¿no? De la que nosotros definimos realidad, a través de las cuales finalmente, ¿no? Penetra la luz de lo que está detrás. Es algo claro, es una lectura bastante particular, sin embargo, me parece que con palabras diferentes, creo que las perspectivas, digamos, estén muy cercanas. Si no coinciden, pues están muy cercanas, ¿no? Se trata de una apertura, ¿no? A una dimensión más profunda que implica la completa asunción de la propia vulnerabilidad y fragilidad. En el momento en que se manifiesta la finitud, se manifiesta a la vez esta apertura a lo más profundo, que trasciende, o sea, rebasa, pero constituye. Y que por esto lleva consigo la experiencia de una reacción básica con la alteridad. En el fondo de mí mismo estoy encontrando precisamente algo
que soy yo sin ser yo. Y aquí, una vez más, entendemos por qué Scarbone decía, esta estudiosa, pues que se necesita, y también Patricia Manganaro, pues decía que se necesita entender lo de la empatía, ¿no? Para entender, pues, también esta cuestión en Stein. Tiene un ejemplo, todo esto que se encuentra en la obra, ¿no?, magna del ser finito y ser eterno, cuando Stein habla del niño, ¿no?, en los brazos de su mamá. Si podemos entender realmente esta apertura a la trascendencia cuando nos enteramos de que el niño estando en los brazos de su mamá no se preocupa de, ay, si ahora me deja caer, se siente como, pues ya abrazado completamente, siente sí mismo, se sabe diferente, sin embargo, está en los brazos, ¿no? En este caso podríamos decir, en los brazos de esta dimensión previa, ¿no? Y que constituye este misterio, ¿no?, fundamental. El yo se radica entonces en el alma, mostrando así su constitución a partir de una alteridad. Y en esta dinámica la libre adhesión se presenta precisamente como un camino de liberación. Aquí es interesante, porque lo que está afirmando Stein es que el reconocimiento de todo esto es liberación. ¿De qué? Pues de las falsas cadenas del yo. ¿Estamos dentro de un procedimiento fenomenológico? Pues yo diría que sí. ¿Estamos dentro de una reflexión de carácter místico? Pues parece que también, o sea, no en el sentido de meramente religioso, o sea, confesional. Sin embargo, pues estamos en lo que decía yo, lo que traté pues de describir antes, en las intersecciones, ¿no?, en la historia del pensamiento, donde pues las dos posiciones parecen no identificarse, pero sí tocarse, en este caso. El espacio del alma, digo espacio, piénselo siempre entre comillas y más, 10 comillas, ¿no?, porque no tiene extensión, ¿no? Realmente, el espacio del alma se presenta como el anclaje de nuestro ser a la dimensión otra, que es, pues precisamente, la dimensión fundamental, y que claramente en el momento en que empezará a hablar en forma confesional, Einstein será la de la divinidad. En la frente, perdón, es la fuente de la fuerza vital cuya orientación conduce más allá de la mera pulsión mecánica y se expresa a través de actos libres que, siendo tales, afirma Stein, nos libera. Una dinámica que resulta completamente vinculada, y esto es lo profundamente interesante y profundamente, no cercano, pero profundamente, digamos, no me permito decir idéntico, pero que tiene que ver también con los cuentos de la narración de los místicos, está totalmente vinculado con el desarrollo de la personalidad. O sea, esta no es un perder la propia individualidad, sino es un fundamentar completamente la propia individualidad. ¿Por qué? Porque el sentir del cual brota todo esto no es un sentir transferido. A esta dimensión es parte, según Stein, pues de la estructura antropológica del ser humano. Sin embargo, el contenido del sentir no es igual para todos. Yo lo siento pues desarrollando una motivación y entonces una fuerza vital que me conduce a actos que determinan mi personalidad, la cual será diferente de otra personalidad. Esa es una diferencia fundamental, porque aquí pues se da efectivamente la gran diferencia entre la que llamamos así, digamos, no me gustan las etiquetas, pero para que sea funcional a la descripción, digamos, la que llamamos mística occidental, ¿no? Y la mística oriental, en este caso estamos hablando de una caracterización de mística occidental, donde la personalidad no queda diluida, solucionada en el misterio, ¿no?, de lo absoluto, sino se presenta a partir de esta conexión, se confirma y se fortalece completamente al punto pues que la misma Stein pues, puede decir, a partir de esto se da la regeneración de lo que soy de verdad. Finalmente pues puedo nacer a la verdad de mi misma condición. No es difícil entender que a través de esta descripción de carácter antropológico, claramente para Stein, ya hemos puesto un pie dentro del campo de la mística, que, como todos estudiosos del tema saben, es antes que todo una reflexión, yo diría reflexión diagonal, revelación sobre la misma constitución de lo humano, ¿no? Bastaría, para citar una obra a la cual se interesa tremendamente Stein, bastaría citar
¿no? El castillo interior de Teresa de Ávila para ver cómo efectivamente Teresa de Ávila está hablando de nuestra estructura, ¿no? Al punto que ha sido considerada por muchos estudiosos como una, digamos, precursor de la psicología, ¿no? De la interioridad, ¿no? Pues entonces el viaje steiniano hacia el fondo del ser humano y el encuentro con el alma, ¿no? Como espacio y momento del espiritual, implican el reconocimiento de una alteridad fundamental que subyace a, pues, al mismo ser humano, a mí mismo, a nosotros mismos y a nuestra misma personalidad y que condiciona, pues, su auténtica realización. De esta manera se revela toda la afinidad electiva, ¿no? De la cual hemos hablado al comienzo, entre reflexión filosófica y experiencia mística, y se revela precisamente, pues, haciendo ver cómo Stein, a través de una reflexión de corte filosófico, ha recuperado efectivamente una afirmación. En este caso me limito a un tipo de mística, pero no solo, simplemente para dar una definición, una referencia directa a lo que la mística cristiana reconoce, ¿no? A partir de Pablo, cuando afirma pues que la realización está cuando no vivo yo, sino Cristo vive dentro de mí, ¿no? Pues mutatis mutandis, podríamos decir, pues aquí lo que realiza mi personalidad es precisamente el consentir a los actos que se generan a partir de esta fuerza vital, de este sentir, ¿no? Este anclaje dentro del misterio, pues en este caso del ser, ¿no? Del ser eterno, ¿no? Sería la definición correcta. La cuestión mística remite directamente a la pregunta antropológica. En mi opinión, pero tómenlo con mucho cuidado lo que estoy diciendo, precisamente por no ser un especialista de Stein, pero en mi opinión en Stein es evidente que no se puede hablar de una dimensión sin hablar de otra, no se puede hablar de la cuestión mística sin hablar de la antropología, de la estructura antropológica, claramente según un discurso de corte filosófico y al revés. No se puede entender su reflexión sobre textos como El Castillo Interior o Scientia Crucis sin tener conocimiento precisamente de su reflexión de carácter antropológico. Es la misma constitución del ser humano que revela el yacer del fenómeno místico al fondo de nuestra existencia. Entonces el fenómeno místico, aquí pues finalmente, no, pues lo puedo decir claramente, el fenómeno místico del cual estoy hablando no es la visión de la Virgen, ¿no? O el percibir a Dios de una forma particular. Esto sí es una posibilidad, pero esto es una posibilidad que se da y se concede solo a partir del hecho de que yo estoy anclado dentro de esta dimensión. Y esto marca una diferencia fundamental, porque significa que todos nosotros, de alguna manera, tenemos una experiencia mística. Entonces tenemos que ser todos religiosos y creyentes. No, no es este el punto. Es allá, pues, donde yo me atrevo a decir claramente no lo es la de Stein, pero donde Stein cruza, ¿no? Su camino con la fuerza de la mística especulativa, ¿no? Que ya desde la Edad Media, pues, no trataba de convertir, sino de hacer ver como al fondo de la misma reflexión, de la misma posibilidad de lo humano, hay, ¿no? Este anclaje fundamental. La fuerza vital, antes que cualquier experiencia específica relativa a la creencia religiosa, constituye la manifestación de un fondo desde el cual brota la auténtica orientación de toda existencia, en cada uno según su personalidad. Y a la luz de esto puede comprenderse también toda la reflexión de Stein alrededor de la obra de Santa Teresa y de Juan de la Cruz. A la luz de esto, pues podemos entender realmente, ¿no? De qué manera se orienta la reflexión de Stein en la lectura de estos autores. Entonces el fenómeno místico sería una reducción, decir es un fenómeno antropológico, ¿no? Es que el fenómeno místico es la base de la constitución antropológica. Yo más diría así. Esto se puede discutir, pero a mí me parece que más sería correcto afirmar esto. Está en la base de la constitución antropológica. ¿Por qué? Porque el ser humano se constituye a partir, ¿no?, de esta trascendencia. El alma representa el punto constitutivo. De ahí, pues pueden surgir
miles de interrogaciones sobre, bueno, ¿y por qué estamos hechos así? Bueno, pero de todo esto viene después, el punto es este. O sea, en la reflexión de Stein sobre el fenómeno místico ha sido recuperado dentro de la antropología filosófica como experiencia de lo humano. Pero cuidado, no una experiencia entre las otras que yo puedo hacer o no. Ay, nunca me he comido este platillo, ¿no? La experiencia de comer un platillo es diferente de la experiencia del comer. La experiencia del comer pertenece al humano en general. La experiencia de comer un determinado platillo, no completamente. Aquí estamos hablando de una experiencia que está en la base misma de la estructura de lo que somos. Entonces me parece que allá esté el grande aporte. Luego, claro que se puede ir a los detalles, en las descripciones, las cuales, pero, en mi opinión, pues claramente quedan luego pues clasificadas bajo una orientación también confesional, que no le quita valor, sin embargo, tienen esta connotación. Aquí me parece que es el grande aporte pues, a la fenomenología de la experiencia mística de Stein. Y el hecho de que precisamente pues, se pueda leer la experiencia mística como una experiencia fundamental. Por otro lado, si no, tengo que pasar a Gerda Walter, si no, no termino. Por otro lado, pues, ¿qué pasa en cambio con esta otra autora? Que hemos dicho, pues, conoce Lichtenstein, conoce los escritos sobre la empatía y lo hace ver también en su grande obra, Fenomenología de la Mística, donde hasta, yo no me pararé en este punto, lo digo solo ahora, donde hasta trata de superar la cuestión de la empatía hablando de la telepatía y desatando un debate controversial tremendamente, ¿no?, entre todos los fenomenólogos y no solo, que producirá su marginación, ¿no?, digamos, en el mundo de la fenomenología. Sin embargo, pues Gerda Walter conoce Stein, pero tiene un abordaje más directo a la cuestión. Mientras en Stein, aquí vemos una diferencia. Mientras Stein, pues todo se desarrolla a partir de un interés hacia la constitución del ser humano, ¿no?, para llegar al reconocimiento de un anclaje, ¿no?, en esta dimensión otra, ¿no?, y fundamental. Y que no siempre, digamos que no soy un fan de las interpretaciones psicológicas, ¿no?, de los autores, digo, pero sí efectivamente podría leerse como también un camino de Stein, ¿no?, hacia su conversión y la confirmación de su conversión. Bueno, en Walter la cuestión es diferente, a pesar de su posición, que inicialmente no es religiosa. Esta autora, pues, se dirige directamente a ver qué es, ¿no?, la experiencia mística, ¿no? Digamos que, pues, ella pues, va directamente a este tipo de experiencia con su obra, ¿no?, fundamental, publicada por primera vez en 1923 y ampliada en 1955, porque doy esta noticia bibliográfica, no por mero bibliografismo, sino porque si van a ver la diferencia entre las dos obras, sí hay unas correcciones, y porque pues Walter estaba en contacto no solo con Stein, sino también con Erich Prisvara, el cual le hizo notar que había unos problemas, digamos, realmente teológicos en lo que estaba diciendo, entonces la modifica en parte. Haremos referencia a la segunda edición. Ahora, para Walter, se trata en cambio de considerar directamente la experiencia de una vivencia en carne y hueso de la divinidad. Claramente esto deja un poco desorientado, pero ¿cómo entro directamente en una vivencia de este tipo, ¿no? Aquí el recorrido propuesto por Walter precisamente se configura de manera invertida con respecto a lo de Stein. No se va desde una potencia vital o una dimensión de este tipo hacia el reconocimiento, sí, de una condición originaria, sino se empieza por algo que Walter define como el aislamiento del yo. En una descripción muy personal, totalmente autobiográfica, ella dice, pues se puede entender esto, ella pues se había muerto su papá y está volviendo en tren a su casa y se siente como totalmente aislada de todo, perdida, casi en una forma de desorientación desesperada. Bueno, para entender la condición mística tenemos que entender esto, tenemos que entender comprender cómo se da pues este aislamiento del yo.
fundamentalmente es el momento en que la soberanía y la primacía del yo quedan completamente derrotadas, afirma Walter. Pero precisamente al estar derrotadas y al perder su soberanía, el yo tendría que desaparecer. Sin embargo, no desaparece, afirma Gerda Walter. Y si se fija la atención de manera más profunda, es el momento, según la autora, en que se manifiesta finalmente este fondo originario a partir del cual se constituye la misma subjetividad. Entonces, lo que hace Walter es ir directamente a través de la lectura, ¿no?, de los textos de los místicos, al reconocimiento de una pasividad originaria, que se configura como auténtica verdad de la existencia. Para esta autora, se trata del momento en el cual se le revela al yo toda su soledad, en el sentido de imposibilidad de autosuficiencia. Aquí ya pues lo estamos viendo. La entrada, llamámoslas así, de Walter es completamente negativa al asunto. La de Stein, de alguna manera, es un camino. La de Walter, en cambio, es una pérdida. Describe la entrada a la cuestión como una pérdida fundamental. Solo esta pérdida fundamental puede permitir el reconocimiento, pues, de la necesidad de un abandono. ¿Por qué necesidad de un abandono? Según la autora, porque se trata de reconocer que efectivamente si el yo, al perder su soberanía, no se cae en la nada, ya se encuentra, ese es un término que usa, ya se encuentra abrazado. Otra vez vuelve la idea del abrazo, ¿no? Yo por esto utilicé el ejemplo, ¿no?, de Stein. Ya se encuentra abrazado, ¿no?, por efectivamente esta dimensión original. O sea, una dinámica de muerte, así la define Walter, que es previa finalmente al renacer, o sea, al regenerarse. Un punto interesante en todo esto es que la sensación de aislamiento y soledad no nos obliga al abandono. O sea, es el momento en que finalmente podemos reconocer este anclaje fundamental, pero podemos también eludir este anclaje fundamental. Una posibilidad es caer en la desesperación y no salir más de la desesperación. Otra es distraerse, lo que remite un poco a la idea de divertissement pascaliano, ¿no? Es decir, la idea de encubrir, tratar de llenar, ¿no?, pues, el espacio que se ha quedado vacío. En cambio, Walter dice, bueno, y esto significa no fijarse con atención en lo que está pasando. Si en cambio no intentamos llenarlo, pues podemos finalmente entender que nuestra pérdida de la soberanía representa el renacer auténtico de nosotros mismos, ¿no? Si se acepta la condición, se activa, aquí aparece de manera interesante otra vez la fuerza vital. Se activa una nueva fuerza vital. Se modifica la mirada hacia el mundo. Ahora, esta modificación de la cual está hablando Walter, a mí me parece, y por eso empecé con Stein, que en realidad se puede asemejar, aunque Walter es no superficial, pero menos profunda. En este caso me parece que Stein se puede asemejar precisamente al ver y al ir hacia la profundidad de la constitución antropológica. O sea, dejar de ver el mundo como se estaba viendo, ¿no?, a partir de la soberanía del yo, significa finalmente ir al fondo, ¿no?, de sí mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto permite, ¿por qué digo esto? Porque, como afirma sucesivamente la misma Gerda Walter, esto permite interceptar una alteridad en el fondo de nosotros. Entonces está hablando ella también de un otro, para repetir las palabras de Agustín, más yo, que el mismo yo que tengo. En el momento en que se intercepta esta alteridad, afirma Walter, finalmente se puede acceder. Ella no utiliza el término abandono como
Stein, sino se puede acceder a la invocación, que es una forma de reconocimiento. O sea, al reconocer esta percepción de esta alteridad que rebasa y abraza. Y para Walter, esto es posible porque la correlación entre sujeto y objeto se da un espacio no lineal. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado del alma, no? En Stein. Aquí Walter no habla del alma. Habla de la dimensión espiritual, pero esta dimensión espiritual es un espacio no lineal. Es un tercer lugar. Tercer lugar claramente no es, otra vez, no es una tercera entidad. Más bien podríamos decir que es como un desfase. O sea, a través de la experiencia del derrotarse del yo, de la derrota, perdón, del yo, o sea, del venirse abajo de su soberanía sobre la realidad, o sea, del control, ¿no?, sobre lo que está alrededor, el yo reconoce que no coincide completamente con sus actos y sus intenciones. Y esto, pues, abre la posibilidad de de orientar nuestra atención en este espacio de desfase, de no coincidencia. El hecho de que no pueda dominar completamente mi yo, tampoco, afirma Walter, durante experiencias de conocimiento, revelaría precisamente la no coincidencia de mi yo con sus intenciones. Ejemplos que ella dice, bueno, cuando tengo una idea que me obsesiona, yo trato de concentrarme y esta idea me obsesiona. Implica que haya una no coincidencia, un desfase. Y este desfase no es una separación, no es una completa separación, sino como una zona más, ¿no?, como si hubiéramos otra vez una grieta, un punto de no coincidencia completa, una herida que nunca cicatriza. Es el punto en el cual se constituye auténtica, esa es una afirmación de Walter, se constituye auténticamente lo que somos. O sea, no está, ¿no?, en el yo, sino está precisamente en este desfase. Es de ahí que brota realmente lo que somos. Otra vez, aunque de una forma, en mi opinión, mucho más vaga y confundida en Walter, pero otra vez lo que se está diciendo es que efectivamente hay una alteridad que constituye mi subjetividad. Lo más mío no coincide con sí mismo, consigo mismo, perdón, sino pues, se da a partir de una alteridad. Y de hecho, pues Gerda Walter dice, bueno, entonces, ¿cuál es la posibilidad de realizarse auténticamente? Es la de sintonizarse con este desfase. Un sintonizarse que implica gradualidad, un camino. La capacidad de entrar dentro de nuestra dimensión espiritual, o sea, la capacidad de reconocer una parte de nosotros mismos en el cual parece revelarse algo a partir de una alteridad. Capacidad de dirigir la atención hacia el elemento heterogéneo que yace al fondo de nuestra intimidad. Y en esto está, ¿no?, pues, según Walter, la doble verdad del fenómeno místico, que es, por un lado, verdad divina, o sea, afirmación de esta alteridad. Por otro lado, como trascendencia que se revela, ¿no?, como alteridad que se revela. Por otro lado, pero también, y sobre todo, verdad humana, en cuanto al reconocimiento de que este espacio de alteridad es constitutivo de mi subjetividad. La fuente de toda experiencia auténtica se encuentra en un fondo previo al yo conciencia. Se da el emerger, pues el salir a la luz de una vivencia otra en mi propia vivencia. Aquí Walter es más radical. Mientras en Stein digamos, los estudiosos y las estudiosas reconocen que esto se puede comprender a partir precisamente de la dinámica de la empatía. Para Walter se trata precisamente de una presencia. No lo explica muy bien, pero esto abre también a lo que les he dicho antes, sobre el cual no me voy a parar, sobre la cuestión de la telepatía. O sea, para Walter tenemos que considerar que efectivamente es una experiencia totalmente humana la de la telepatía, para la cual yo puedo sentir alguien más, ¿no?, presente en mí. El ejemplo
lleva un ejemplo que me parece bastante problemático, pero solo para decirlo. Dice, bueno, ella, pues en el último encuentro con un amigo, había tenido una discrepancia fuerte y luego se habían dejado así, digamos, sin excusas y sin meterse en paz. Y tiempo después ella había percibido que el amigo la estaba buscando. Entonces, frente no a la acusación de que esta podría ser una sugestión, la respuesta de Walter es, pero si estaba en mí, pues entonces yo lo sentía, es una vivencia, entonces la tenemos que considerar. Podemos discutir, se puede realmente discutir de esto, pero pues hay que decir que ella radicaliza este punto, pues de una vivencia otra en mi propia conciencia. Algo que proviene, aquí es de un proceso de inmersión, ¿no? El término Einbettung, ¿no? Pues utiliza esto. Un proceso de pues, estar adentro. ¿Adentro de qué? De este, digamos, de este ser universal, de este misterio del ser en el cual estamos todos conectados. Ahora sí, Walter es radical. Sin embargo, en este caso me parece que está efectivamente tratando de categorizar filosóficamente la cuestión de la unión, ¿no? Pues entre todos los seres que se encuentran en los místicos. De una manera que convence y no convence, sin embargo, el punto está ya en un anclaje otra vez, ¿no? En una dimensión otra que constituye mi subjetividad. Es, precisamente según la definición de Walter, una misteriosa interconexión entre los sujetos que expresa el pertenecer a una misma dimensión espiritual. El manifestarse de un fondo, pues mientras estamos metidos en nuestra vida diaria. ¿Y cómo se manifiesta? Dice, pues, él está y nosotros estamos todos conectados en este fondo. ¿Cuándo lo percibimos? Precisamente, ¿no? El ejemplo, cuando percibimos el venirse abajo de la soberanía del yo. Y es en aquel momento que, si nos sintonizamos, en cambio de desesperarnos, pues podemos percibir este pues, fondo, ¿no? Originario. Pero aquí hay una diferencia fundamental, ¿eh? Como pueden ver, su manifestación directa se da como una irrupción, siempre como una irrupción. O sea, tenemos que pasar a través de una, entre comillas, muerte, es una kenosis, si queremos, ¿no? Un vaciamiento, pues, del yo. Sin embargo, pues para terminar, pues una vez más, la cuestión se juega en el ámbito de la constitución del ser humano, ¿no? La experiencia mística también para Walter, antes de ser experiencia individual de un encuentro de carácter religioso, es decir, limitado al marco de una precisa creencia, es revelación de la humana condición. Este desfase a través del cual sale a la luz, ¿no? La dimensión espiritual es, pues, constitutivo del ser humano para Walter. Y una vez más se remite a un sentir, o sea, una dimensión de afectividad fundamental en la cual, pues, como afirma esta autora, pues todos estamos conectados. Y por tercero, confirma, en este caso, en consonancia completa con Edith Stein, que no se trata de una disolución del yo, no se trata de un perderse, de un diluirse, sino precisamente de un fortalecerse de la personalidad, precisamente porque el desfase es el punto, ¿no? De anclaje de nuestro ser con esta alteridad. Sin embargo, la percepción del desfase no es la misma, ¿no? Es la que caracteriza, ¿no? Nuestra manera de sintonizarse, ¿no? Hacia este anclaje. Voy terminando, pues marcando unos puntos rápidamente. Creo que estamos en los tiempos, ¿no? Estas dos autoras, efectivamente, me parece, como afirma Lesbello, trabajan en una recuperación, pues, de la experiencia mística de carácter occidental, o sea, de una, digamos, mística donde la personalidad es el resultado efectivo de la experiencia, ¿no? El acrecerse de la personalidad y no el perderse. Y pues en esto marquen también pues que no se trata, ¿no? De desarrollar una idea de mera unión personal e individual, ¿no? Con esta que es, podríamos decir, el fondo originario, sino de una comunión con los otros seres. La cuestión por la cual en Stein se habla de este espacio que es el alma, y aquí pues de esta condición espiritual como desfase,
queda utilizada por las dos autoras como posibilidad de hablar pues precisamente de lo humano en general, indicando un punto de conexión y no de, digamos, de huida, ¿sí?, de la dimensión del hombre. No estoy juzgando, diciendo dónde está la solución mejor, ¿no?, entre Oriente y Occidente, que además son etiquetas muy, digamos, vagas. Sin embargo, pues hay que considerar que sí, efectivamente, su cuestión, su análisis del fenómeno místico y su recuperación del fenómeno místico dentro de la constitución antropológica del ser humano, pues tiene que ver precisamente con una concepción pues occidental, ¿no?, pues de la experiencia mística, ¿sí?, en este caso. No es una limitación, es una mera colocación. Puntos comunes y disonancias. Podemos decir que las dos, ¿sí?, leen al fenómeno místico no como algo supernatural y raro, sino precisamente como el anclaje básico. La experiencia mística es la vuelta al anclaje básico de la constitución antropológica. Entonces sí, efectivamente es una recuperación filosófica, si queremos, ¿no?, o una fenomenología de la experiencia mística. Claramente, con todos los, digamos, distingo, con todas las distinciones y caracterizaciones, ¿no?, que tocan las metodologías, ¿no?, de estas dos autoras. Sabemos muy bien que cuando hablamos de fenomenología tenemos que precisar esto. Claramente no estamos hablando de una fenomenología de corte trascendental, en este caso. Segundo punto, las dos autoras efectivamente encuentran, digamos, buscan un espacio que luego definen como lugar espiritual, del espíritu, como dimensión espiritual. Una tercera dimensión que es rara, no es una tercera dimensión como que se pudiera contar como 1, 2 y 3, no, que es una dimensión tensional, podríamos decir. Es como el alma era pues límite y apertura, el desfase igualmente es límite y apertura. Yo pues, digamos así, a primera vista, no sé si luego voy a cambiar mi definición más allá, profundizando la cuestión, pero sí diría que es una dimensión tensional, o sea, no se da en sí misma, no se puede aislar, ni una parte se puede aislar. ¿Por qué? Porque es una tensión, efectivamente. Tensión que revela el fundamento afectivo. ¿Dónde está la diferencia que me parece más marcada? Es que la reflexión de Stein hace ver todo esto como un emerger, un salir a la luz a partir de una excavación, si me permiten decir así. O sea, el ir al fondo, ¿no?, de la constitución antropológica del ser humano. En cambio, pues en Walter todo esto se nota ya desde el comienzo a partir de una irrupción, que permite luego el ir más al fondo, pero sí se mantiene casi siempre pues en forma de esta irrupción. Y en este caso, quién sabe si el mismo estilo diferente entre las dos autores está marcado, en esto sí, prometo profundizar sucesivamente, ¿no?, ir más al fondo de la cuestión en un futuro, pero quién sabe si el estilo precisamente de descripción y también de, digamos, de uso, entre comillas, del método fenomenológico no dependa precisamente de esto, no depende precisamente de este diferente tipo de abordaje. Sin embargo, para concluir esta vez de verdad, sin embargo, creo que no se puedan dejar de lado estas reflexiones como meramente vinculadas a una creencia personal. No solo lo mostraría el hecho de que estas dos autoras empezaron ya a, digamos, elaborar los fundamentos, ¿no?, de lo que ha llevado, ¿no?, al resultado final de su reflexión antes de tener una conversión personal. Pero creo que, pues, que lo muestra efectivamente el hecho de que estén vinculando totalmente, ¿no?, la cuestión a la dimensión antropológica. Entonces, aquí no se trata de defender una posición personal, sino se trata de individuar pues, una condición humana, totalmente humana, o para, digamos, bromear, ¿no?, en forma nichana, demasiado.
con esto pues termino y les agradezco la paciencia y la resistencia. Muchas gracias.